Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Gallo, soy estudiante del Profesorado de Lengua y Literatura. El día de hoy quiero compartir con ustedes una monografía que he realizado y la voy a defender de manera individual y oral. ¿Sí? El objetivo de este trabajo monográfico es de compartir y socializar las distintas formas de educación, las diferentes construcciones acerca de la escuela, la profesión docente en tiempos anteriores, como así también la construcción acerca de la concepción del niño en diferentes edades históricas. De esta manera identificaremos las continuidades, las rupturas que tuvieron que atravesar para llegar al presente de la educación. Por lo tanto, no vamos a establecer una línea de tiempo cronológica, puntual, detallada sobre estas temáticas abordadas, sino que buscaremos recuperar los elementos históricos más significativos que permitan comparar, describir, analizar las dinámicas propias de cada una de ellas, como así también los cambios y las rupturas. Al ingresar a una escuela nosotros encontramos un mástil, un pizarrón, alumnos sentados, encontramos también un edificio, una educación institucionalizada, una educación formal, una educación que posee objetivos, también una organización con fines determinados, como por ejemplo la transmisión de los valores culturales, como también el desarrollo de la personalidad individual y colectiva. Vemos también una figura de un docente que para enseñar necesita una formación específica y un título. Pero las preguntas que nos planteamos a través de esta defensa es, ¿la educación siempre fue la misma que en otros tiempos anteriores? ¿Siempre hubo esa misma pedagogía? ¿También la concepción del niño era la misma que en otros tiempos históricos? ¿El docente siempre tuvo que formarse y obtener un título para enseñar? Las prácticas, la concepción del niño, la construcción histórica de la escuela, son una de las muchas formas posibles porque a lo largo del tiempo existieron diferentes representaciones, modelos hasta llegar a la idea que tenemos hoy de escuela y analizarlo resulta importante para comprender el presente. En las sociedades remonta los saberes estaban vinculados a la necesidad de subsistencia y control del medio ambiente. Aníbal Ponce, un autor, él planteaba que la enseñanza era para la vida y por medio de la vida. El niño aprendía a manejar el arco, la flecha, la caza para sobrevivir, ¿sí? Y luego comenzó a generar su propio alimento. Esta educación no estaba institucionalizada, no tenía objetivos, no era una educación formal, no era una educación sistemática, eh, era una educación que se aprendía a través de la observación y práctica con los adultos. Era una educación difusa, sin ningún tipo de organización ni objetivos. La educación en las alfombras también era otra modalidad educativa que fue llevada a cabo en los países árabes, en los países del Medio Oriente, en la cual consistían en aprender el hebreo. Los niños aprendían el hebreo sentados precisamente en alfombras, por eso su denominación. La educación en Atenas se caracteriza por ser una educación cultural y no militar como en Esparta, porque tenían valores hacia la vida, la familia era la base, practicaban artes, deportes, pero sobre todo no era obligatoria. En cambio, la educación en Esparta se caracteriza por ser una educación militar, una educación rígida, estricta, porque los espartanos eran educados para la guerra. Fomentaban en ellos el odio, la crueldad, los ejercitaban físicamente. El objetivo sí era formar un buen soldado. Por lo tanto, también esta educación militar estaba en manos del Estado y comienza a haber objetivos en esta educación. La educación en Roma imperial se caracteriza por implementar un sistema de métodos de castigos corporales, lo cual era una costumbre en aquellos tiempos. El maestro sostenía su autoridad mediante golpes, por ejemplo, su método era la severidad. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta forma de enseñar, motivo por el cual se fue borrando con el correr de los años. La educación en los templos, en la casa del príncipe, también fue otra modalidad que se
desempeñó o se desarrolló, quiero decir, en los siglos XX, en la cual consistía en recibir la educación dentro de los palacios, ¿sí? Porque era una educación institucionalizada, una educación privada, precisamente para aquellas personas que formaban parte de la clase alta. La educación en los templos también podemos decir que es una educación que poseía objetivos determinados, era una educación formal y una educación sistemática. Otra modalidad que también la podemos relacionar es la modalidad homeschooling, que significa escuela en casa. Es un término inglés y esta modalidad consiste precisamente en recibir educación en la casa. Aquellas personas que no pueden acceder o no pueden continuar sus estudios en escuelas comunes, deciden adoptar esta modalidad para seguir con su escolaridad educativa. Sin embargo, este tema acerca de la construcción de la escuela también lo podemos relacionar con el presente que hoy estamos viviendo a causa de la pandemia del coronavirus. Esta pandemia ha generado un impacto negativo en la sociedad, ha generado mortandades, generado ha puesto en delicadeza la salud pública, motivo por el cual nos obligó a mudarnos a un entorno educativo que al principio desconocíamos y de a poco vamos acostumbrándonos un entorno, una educación virtual, que si bien no está institucionalizada en un edificio determinado como en el Instituto IES, el Ángela Capovilla de Reto, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Además, esta modalidad está establecida en los marcos legales de nuestra Ley de Educación Nacional 26.206, pero por motivos de fuerza mayor esto tuvo que ser obligatorio. Juan Amos Comenius fue un filósofo, pedagogo, nacido en la actual República Checa. Él sostenía que la educación era importante para el pleno desarrollo del hombre. Sin embargo, él propuso un cuerpo de conocimientos denominados didáctica magna, con el objetivo de organizar y sistematizar la educación. A través de esta documentación, él planteaba que la educación debía ser única, igual para todos, sin distinción de género, nivel social, que debía ser universal y que la institución educativa debía impartir el conjunto de saber a la población para la vida adulta, ¿sí? Juan Bautista de la Salle fue un sacerdote pedagogo que proponía un modelo educativo cuyos ejes eran el orden y el control. Mariano Narodowski planteaba que la táctica principal dentro de esta estrategia era la vigilación constante del cuerpo infantil por parte del profesor. Este modelo era aplicado a un grupo de alumnos quienes debían permanecer sentados, escuchando atentamente la clase del docente, del pedagogo, sin hacer ningún tipo de ruido, sin moverse. Por lo tanto, este sacerdote dejó atrás tradiciones educativas que hemos mencionado, como la educación en los pueblos, la educación individual, planteando que un docente puede enseñar a muchos niños al mismo tiempo. Otro modelo educativo que surgió en el siglo XVIII en Inglaterra fue el sistema lancasteriano, que consistía en trabajar con alumnos avanzados, quienes cumplían la función de ser mediadores entre el docente y el grupo clase. Cada uno de ellos se lo denominaba alumno monitor. El de Curión y las hiperaulas jesuitas también fue un sistema educativo que fue llevado a cabo por los jesuitas en la educación de la colonia. Se caracteriza por ser similar al sistema lancasteriano, pero a diferencia en que en lugar de ser un alumno eran muchos, porque las aulas jesuitas albergaban entre 100 a 500 alumnos. Por eso se llama hiperaula jesuita, porque eran muchos. Entonces, cada grupo con su alumno monitor se denominaban de curia. La escuela moderna nace en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la burguesía,
de la revolución industrial, de la revolución agraria, de la revolución tecnológica, y se caracteriza por ser una educación sistemática, una educación formal, una educación que hay objetivos, ¿sí? Consideraban a la enseñanza como un arte, el profesor como un artesano, y se limitaban a enseñar de manera central y priorizaban la memorización del alumno. Esta escuela, esta institución, ha dejado bases y formas de enseñar que hoy conocemos en la actualidad y que están presentes en las aulas, priorizando lo que es la memorización, considerándola así de alguna manera como un aprendizaje. Memorizar es igual a aprender. La figura del docente es el dueño del saber. El alumno es una tabla rasa, una caja vacía que no tiene conocimiento y que el docente debe llenar de conocimientos en su cabeza. La enseñanza se limitaba a copiar y repetir, mientras el alumno más memorice, más educado ha de ser. Por lo tanto, este tema también lo podemos relacionar con un tema muy importante del eje 3, que se llama educación y poder, ¿sí? El docente asume un poder y una autoridad en el grupo clase, exigiendo disciplina, obediencia, cumplimiento de las reglas, cumplimiento de las normas, cumplimiento de las tareas, con una imagen autoritaria y coercitiva. Michel Foucault, un crítico francés, criticó a este sistema educativo como máquina reproductora de poder al servicio de intereses de la clase dominante, en la cual sostenía que su organización permitía el aislamiento y la localización de los individuos. Incluso cuando ellos no eran vigilados, de alguna manera se sentían controlados los alumnos, ¿sí? Ivan Illich fue un pensador francés, un pensador austriaco, quien también criticó al sistema. Él planteaba que la escuela moderna no podía formar a las futuras generaciones y que su noción de progreso tenía un fin. De esta manera, este autor propuso sacar la educación de esa escuela moderna para que los chicos puedan relacionarse teniendo en cuenta el contexto en el que viven. Por lo tanto, frente a todas estas críticas, cuestionamiento de la escuela como máquina reproductora de poder, nace una nueva pedagogía con las críticas y cuestionamientos de un pedagogo brasileño muy conocido dentro de la pedagogía, que se llama Paulo Freire, quien propone la pedagogía de la liberación, en la cual su método permite encaminar a la persona a la posibilidad de redescubrirse, de ser liberado, con el objetivo de ejercer su libertad y practicarla, ¿sí? Era una pedagogía destinada a los oprimidos. Este autor planteaba que la escuela moderna depositaba un saber cerrado en la mente del alumno, un saber que no tiene sentido, un saber que no es significativo, un saber que no construye nada. A su vez, propone que los procesos formativos deben vincularse teniendo en cuenta la realidad en la cual el alumno vive, en la cual el alumno actúa, ¿sí? Se desarrolla. Por lo tanto, lo que se requiere entonces es educadores comprometidos con la práctica liberadora, ¿sí? Que nieguen esa visión necrófila de la educación bancaria, esa educación que percibe fines monetarios, económicos, y se relacionen con el educando a través de un diálogo comprometido, un diálogo pacífico, un diálogo coherente entre el discurso y la práctica, en la cual el docente también pueda cambiar el rol de ser el dueño del saber a ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el alumno sepa que el docente esté a favor de él y que el docente le diga: vení alumno, te invito, vamos a aprender juntos, porque de lo contrario cuesta horrores aprender. La profesión docente, tal como la conocemos hoy en la actualidad, también sufrió una serie de cambios, rupturas a lo largo de la historia, porque era una actividad que desempeñaban las autoridades de la iglesia y luego pasó a ser una profesión de Estado. Los docentes laicos desempeñaban la tarea de enseñar de una manera más heterogénea y menos normada. ¿Qué quiere decir esto? No había reglas, no había una formación, no había ni títulos. Aquella persona que quería
enseñar en estos tiempos tenía que cumplir con los siguientes requisitos: saber de lectoescritura, saber de aritmética, conocer de moralidad y la limpieza de sangre, que era un ritual religioso en esos tiempos. Y si cumplía estos requisitos, el aspirante, si deseaba, podía enseñar. Por lo tanto, podemos decir que eran profesionales libres porque desempeñaban su actividad por su propia cuenta. Sin embargo, esta profesión luego pasó a ser una profesión de Estado que se adquiría a través de una formación, a través de un título en las escuelas normales, quienes a través de estas instituciones se normativiza la tarea docente, se la regula. Por lo tanto, el Estado unificó todos los contenidos considerados básicos, se constituyó en empleador de numerosos agentes, o sea, dio cargos, dio trabajo, como así también se hizo cargo de la formación con una pedagogía apta. Sin embargo, la docencia para las mujeres era considerada una prolongación del ámbito doméstico. Las mujeres en esos tiempos no podían acceder a cargos públicos, como por ejemplo un cargo en el Consejo General de Educación o en el nivel superior, porque había una fuerte exclusión social por parte de ellas, por parte de la sociedad hacia ellas, ¿sí? Eran excluidas en los trabajos, porque el ideal o la ideología que predominaba en esos tiempos planteaba que las mujeres solamente podían estar en el hogar, que su función era la maternidad, la reproducción y su ámbito privilegiado el hogar. Por lo tanto, la educación general básica implicó mucho presupuesto y el salario de las mujeres era bajo a comparación del salario que recibían los varones, los docentes varones. No solamente era bajo, sino que también se pagaba irregularmente. A veces ni siquiera les pagaban. Sin embargo, esto cambió también, digamos, la concepción, porque las mujeres no podían acceder a esos cargos tan importantes que accedían los varones, ¿sí? Y eso generó una división sexual del trabajo. Por lo tanto, esto cambió hasta que un día una mujer llamada Úrsula Lapuente rompió con esa racha machista y de esta manera se convirtió en la primera mujer argentina en ocupar un cargo en el Consejo General de Educación. Y posteriormente las mujeres docentes abrieron un camino hacia la participación del espacio público.